Muy buenos días, bienvenidos a este No Estoy Solo de sábado 14 de junio. Programa especial hoy. ¿Por qué? ¿Por la fecha? No hay ninguna fecha especial, pero lo grabé con mucha anticipación por una cuestión personal. De modo tal que hoy estoy completamente fuera de coyuntura. Lo grabé a principios de junio, no, que lo grabé el año pasado, digo, ¿no? Pero, grabar algo 10 días antes, más o menos, 7, 8 días antes, imagínense. Yo no sé quién gobierna la Argentina en este momento que ustedes están escuchando, si hubo una bomba atómica, ¿no? Esas cosas no las sé. Si ustedes están escuchando, quiere decir que en todo caso el mundo sigue existiendo. Pero bueno, hago la aclaración de que entonces no voy a opinar de la coyuntura, porque seguro que me quedo muy atrás con todo lo que pase en estos días. Pero bueno, les decía entonces que sí, es un programa especial. Dicho esto, vamos a tener entonces, sí, como siempre, el formato de un editorial. En la segunda parte vamos a tener grandes entrevistas. Va a ser un muy buen programa. Nada más que simplemente no hablamos de coyuntura. Me adelanté para decirles esto y no les conté, por supuesto que ustedes nos están escuchando a través de www.larz.com.ar. También lo pueden hacer a través de mi canal personal, youtube.com/palmadante. Tampoco les dije que Juanjo Abuelo es el productor, que Juana Silva es la operadora como siempre, que las redes a través de las cuales se comunican con nosotros son las de Facebook, No Estoy Solo, Twitter, no_estoy_solo, Instagram, No Estoy Solo Radio. También para agradecerles, les mencioné el canal, les agradezco a todos los que se están enganchando, se están suscribiendo. Algunos además hasta son generosos y colaboran económicamente con el programa. Pero bueno, si no pueden colaborar, no importa, métanse en el canal, suscríbanse que es gratis. Y fíjense, hay como 200 videos. De hecho, bueno, por ejemplo, hoy la entrevista que vamos a escuchar en la radio no está completa, pero sí la subí completa, o más larga por lo menos, porque completa era muy larga. Pero sí subí un pedazo más extenso en el canal de YouTube. Así que les recomiendo que si les interesa, vean ahí el pedacito que falta, un pedacito de más de 10, 15 minutos más de lo que van a escuchar aquí en la radio. Así que, bueno, esta es la presentación formal y como parte de las formalidades, antes de contarles de qué va, quiero que escuchemos juntos el audio del municipio de Merlo. Merlo crece en educación. Avanza la construcción de una nueva escuela secundaria en Pontevedra. Fortalecimiento de la infraestructura escolar y compromiso con la educación pública. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Son dos bloques muy contundentes, ¿sí? Potentes. El primero, el editorial, tiene que ver con un tópico que venimos trabajando, pero que creo que esta vez le di un enfoque distinto. Bueno, a ver, lo que ustedes ya saben para mí, que esta boludez de Milei es Hitler, esas cosas, ¿no? Está bien, ya lo saben. Está claro lo que yo pienso. Dicho esto, no solo para el caso de Milei, sino en realidad para el auge de los distintos gobiernos de derecha a lo largo del mundo, y es un clásico, es un lugar común. Se hace referencia a la famosa República de Weimar, ¿no? Porque ustedes saben, ese periodo, digamos, entre lo que fue el después de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, digamos, 1919 y 1933, donde se da ese proceso democratizador, digamos, de Alemania, pero que a su vez genera las condiciones, lo digo así, después vamos a aclararlo mejor, pero si vamos a decir así, genera las condiciones, o como consecución finalmente de ese proceso, termina llegando Hitler al poder. Algunos encuentran, hay un montón de razones, los historiadores encuentran un montón de razones, difieren en ellas, pero es un clásico decir, bueno, estamos en Weimar, y decir que estamos en Weimar significa, bueno, a ver, estamos generando el caldo de cultivo para que venga un monstruo. Entonces, por eso, muchos decían, no sé, bueno, o que ahora en Argentina está en Weimar, o que porque entonces Milei va a devenir el monstruo,
o que el gobierno anterior fue Weimar y ahora estamos en el monstruo. En fin, ustedes ya saben, insisto, a mí me parece que eso no tiene ningún gollete, que Milei no es un fascista, para mí sí es un populista, pero no es un fascista, no hay aspectos autoritarios, sí tendré que haya cosas que nos molesten, políticas que no nos gusten, acciones, exabruptos, todo eso, pero eso no lo transforma en un fascista, digamos, o en un nazi, digamos, o en un Hitler. No, a mí me parece que no. Sé que hay gente que no le gusta esto que yo digo, que cree otra cosa, la respeto, creo que están equivocados, como ellos también creen que estoy equivocado yo. Pero bueno, así que digo, dicho esto, hay un libro que creo que se los comenté al pasar en algún momento de Agenda Cultural, que leí de Volker Ullrich, es un periodista, pero además un tipo formado en filosofía, literatura, historia alemán, que sacó ahora un libro sobre la República de Weimar. Está lleno de libros sobre la República de Weimar, pero este me pareció muy interesante porque él tiene una hipótesis de que finalmente, la llegada de Hitler al poder no era una llegada inexorable, como algunos presentan, sino que en realidad lo que hubo ahí, primero hubo azar, un montón de aspectos azarosos, y después lo que hubo son decisiones, contextos, coyunturas, pero ambiciones, mezquindades, errores de cálculo, siempre hablando de la política, ¿no? Y bueno, y todo eso llevó a que Hitler llegue al poder. No fueron los votos, como también se llega a decir, a Hitler lo votó la gente. Bueno, sí, lo votó, pero lo votó una parte de la sociedad, más o menos un tercio, poco más, poco menos, pero con eso no le alcanzaba para formar gobierno por sí mismo. Tuvieron que pasar otras cosas. Y entonces me pareció... El editorial se llama Hitler y Milei, digamos, una comparación incómoda, porque justamente no vamos a comparar a Hitler con Milei porque creo que no hay comparación, pero sí vamos a comparar esto, las situaciones, si quieren, previas que pueden llevar, digamos, al desastre, pueden llevar a la monstruosidad. Y en este caso, es decir, cómo eso es responsabilidad especialmente de los dirigentes políticos. Y ahí sí yo creo que hay una comparación con Argentina. Lo digo así rápido. Para ver, podemos ir hasta el origen de los tiempos si quieren, pero podemos situarnos en el 2008 si quieren como un parteaguas, como que algo se rompió en la Argentina a partir de ahí. Podemos ir al 2001 también, pero igual no importa, arbitrariamente puedo decirle 2008. Y pensemos en 10 grandes errores no forzados. No me refiero a, por ejemplo, lo que hizo la oposición contra el gobierno de Cristina. Errores no forzados del gobierno de Cristina, del gobierno de Macri, del gobierno de Alberto Fernández, que derivaron en esto. En mezquindades de personajes públicos. Entonces estoy pensando, en Hugo Moyano, en Massa cuando se separa del gobierno, en Cristina casi boicoteando al propio candidato a Scioli, eligiendo a un mal candidato como Aníbal Fernández en la provincia en vez de a Julián Domínguez. Al propio Macri haciendo un desastre económico que se llevó a su gobierno opuesto. El propio Macri autodestruyendo Juntos por el Cambio y a sus candidatos para servirle en bandeja a Milei. Bueno, ese tipo de cosas me interesaron más, ¿no? De la comparación con Weimar. No esta tontería de, viene Hitler. No viene Hitler. Por suerte no viene. Bueno, así que entonces el editorial va por ese lado. Y lo digo así también muy rápido, porque vamos a tener muy poco tiempo. La entrevista es a Peter Thiel. Peter Thiel, para que no lo conocen, es un libertario, claramente es muy conocido en el mundo de Silicon Valley, es el cofundador de PayPal, cofundador de un montón de empresas, además, inversor también en Facebook. Y es un tipo que no es ningún sonso, por cierto, y encontré una entrevista larguísima que le hicieron, donde nunca deja de ser libertario, pero se nota que es un tipo además muy, muy leído, con mucha formación también religiosa, y tiene una posición bastante particular también respecto de, él lo va a presentar en términos de, entre el Armagedón, digamos, y el Anticristo. Entonces, mierda, esto para un sábado a la mañana, sí. Decir, bueno, a ver, esto que presentan el avance de la tecnología como que nos lleva al fin de los tiempos. Antes era la bomba atómica, ahora será la inteligencia artificial. Bueno, ese es el Armagedón, digamos. Pero estamos prestando poca atención a la llegada del anticristo. ¿Cuál es el anticristo? El Estado mundial autoritario.
¿sí? Estamos ante la posibilidad de un Estado mundial autoritario. Incluso estamos ante la posibilidad de que sucedan las dos cosas a la vez, digamos. De que lleguemos al Armagedón, al día final, y a su vez también que haya un Estado autoritario que nos quite la libertad. Les digo, es muy interesante la entrevista. Y después chequeen, busquen el personaje, porque es un personaje muy polémico. Pero Peter Thiel. Así que los invito a que se queden. Insisto que son muy contundentes, son extensos, tanto el editorial como la entrevista, así que yo corto acá. Escuchemos el audio del municipio de José Cepaz y vamos al editorial del día de hoy. Estamos en la recta final de la obra. Muy pronto, José Cepaz tendrá Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial para que puedas estudiar gratis y cerca. Construimos futuro. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 27 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 13 de junio. Segundo vencimiento 27 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Hitler y Milei. La comparación incómoda. En la medida en que se ha instalado en cierto arco de los analistas la idea de un retorno del fascismo, la metáfora de la República de Weimar se ha transformado en un lugar, podríamos llamar, un lugar común, ¿no? Para quien no lo tenga del todo presente, hablamos del primer periodo, llamemos democrático, de Alemania, vigente desde 1919 hasta 1933, momento en el cual se produce la deriva autoritaria de Hitler. Hablar de Weimar entonces supone advertir acerca de un estado de cosas previo al desastre por venir. Así se usa siempre la metáfora, ¿no? Estamos en Weimar significa eso. Miren, lo que viene es el demonio, digamos. Dicho esto, y dado que son pocos, o que no son pocos, perdón, los que incluyen a Milei dentro de un presunto, entonces, giro fascista, podemos preguntarnos, ¿es la Argentina 2025 la República de Weimar? O si quieren, si uno puede decir, bueno, el monstruo ya vino, bueno, entonces, ¿fue la República de Weimar la Argentina de Alberto Fernández que preparó el escenario para que venga el monstruo? Insisto, esto es un lugar absolutamente común, no estoy descubriendo la pólvora con esto. Les voy a apurar mi respuesta, no se las voy a dar al final, se las doy ahora ya. La respuesta es que yo creo que este planteo, y si ustedes me siguen ya habrán visto o conocerán cuál es mi posición, yo creo que este planteo es cerrado desde el vamos. Sobre todo porque hasta ahora, en el momento que estoy grabando esto, vamos a decir, junio 2025, principio de junio, lo digo por la duda, capaz que en algunos días pasa algo, pero principio de junio 2025, no hay nada que demuestre que el gobierno de Milei se parezca en algo al fascismo. Salvo que alguien interprete que ser fascistas, no sé, es hacer recortes presupuestarios, insultar periodistas, oponerse a políticas progresistas y estar, vamos a decirlo así, involucrado con el episodio de una presunta criptoestafa que deberá aclarar en la justicia llegado al debido momento, ¿no? A ver, todo esto que yo acabo de enumerar son acciones que originan o que pueden originar críticas con muy buenos fundamentos, por cierto. Es más, digamos, y también, si ustedes me siguen ya saben que lo he desarrollado, desde mi punto de vista, Milei es claramente un populista, pero no es un fascista. En estas acciones que yo acabo de enumerar no hay fascismo. O sea, puede haber cosas que no nos gusten, pero eso no es fascismo. Entonces, no digamos boludeces porque el señor Mussolini se nos mea de risa. Con todo, aún así, recojamos el guante y creo yo que el episodio de Weimar puede ser útil para darnos algunas lecciones de la actualidad. Y para ello me voy a servir de un libro que acaba de salir, se llama El fracaso de la República de Weimar, las horas fatídicas de una democracia, lo publicó Taurus. Es el nuevo libro de Volker Ullrich, que es un periodista alemán, un tipo grande, un veterano, graduado en filosofía,
también en literatura, en historia, una formación robusta, y que la verdad que vuelve a deslumbrar con un libro que tiene una precisión histórica, unos detalles que son admirables. Además de eso, el libro a mí me pareció particularmente interesante por una hipótesis que contradice buena parte de la mitología en torno a aquellos años. Me refiero a la afirmación de que la llegada de Hitler al poder era inexorable por una serie de razones que, bueno, ahora les voy a desarrollar. Pero en general se dice eso. Bueno, la República de Weimar fue directo hacia Hitler. Lo habrán escuchado eso alguna vez, supongo. Entonces, Ulrich lo que dice es, no, a ver, más bien lo que hubo fue una serie de intrigas, errores, mezquindades, ambiciones, y sobre todo, como siempre suele ocurrir, una increíble cuota de azar. Esto es una serie de elementos que no siempre son tenidos en cuenta por aquellos que pretenden encontrar en la historia siempre linealidades y lo que se suele llamar necesidad, ¿no? Como que las cosas tienen que ser de una única manera. Ahora bien, ¿por qué fracasó la República de Weimar? Bueno, los historiadores, se ha trabajado mucho el tema, obviamente, ofrecen distintos puntos de vista. Yo les menciono algunos. Están quienes dicen que la nueva constitución, que justamente aparece en el 19, era la constitución que acababa con la monarquía, no pudo sacarse de encima la rémora del Estado autoritario, que estaba presente en las élites económicas, pero también en la burocracia estatal, en el ejército, algo que, bueno, en general suele pasar, no es tan fácil, ¿no? O también están los que cargan las culpas sobre, esta que ya es la opinión más conocida, sobre la humillación y la pesada carga económica que significó, ustedes saben, el Tratado de Versalles para los alemanes después de la Primera Guerra, ¿no? Y que fue un escenario propicio para la reacción de los ultranacionalistas, siempre con este discurso de, bueno, nos están humillando, miren lo que nos están haciendo, bueno, hay una reacción nacional. Estas no son las únicas opiniones, hay otros que hacen énfasis en los defectos estructurales de la Constitución, en parte vinculado con algo que dijimos unas líneas atrás, pero específicamente en lo que es el famoso, entre comillas por lo menos, famoso artículo 48, ¿no? Que era el artículo que permitía disolver el Parlamento y suspender las garantías y derechos ciudadanos, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto también no son pocos los que agregan la mezquindad y la miopía de los partidos y los sindicatos cuya intransigencia y división dejó la mesa servida a los sectores más radicalizados. Sobre ese artículo 48 hay mucho trabajado, estoy acordando de Carl Schmitt, pero bueno, porque ahí está la clave, ¿no? O sea, finalmente como el soberano es el que toma la decisión sobre el estado de excepción. Ulrich indica que todo eso ha sido cierto, todos estos aspectos que hemos mencionado, sí, y que han mencionado otros historiadores, sí, han sido ciertos, pero que ni siquiera la unión de todos ellos nos dirigirían a pensar o nos llevarían a pensar en Hitler como el único desenlace posible. En el medio se perdieron decenas de oportunidades y el sendero de los hechos estuvo determinado por infinita cantidad de acciones. Por ejemplo, a pesar de los grandes cambios sociales que los socialdemócratas incluyeron en ese periodo de 1818-1819, menciona algunos, o sea, fin de la monarquía, libertad de expresión, también libertad de reunión, fin de la censura, sufragio universal para las mujeres, jornadas laborales de 8 horas, bueno, sí, un montón de cosas. Digo, a pesar de eso, muchos dicen que no se avanzó lo suficiente contra ciertas prerrogativas del antiguo régimen, ¿no? Otra vez, si no quisieron, si no pudieron, si no les dio el equilibrio de fuerzas, si era mejor la república posible a la verdadera, bueno, todo eso es especulación, pero eso ocurrió. También se desaprovechó la oportunidad de sacar del medio a Hitler cuando, repelida su intentona golpista ya por el año 23, se permitió que la justicia, la hojita es un levantamiento, pero que la verdad que dura muy poco, se lo llevan puesto rápido, y entonces termina enjuiciado, va preso, pero lo condenan a 5 años y a los meses además le dan libertad condicional. O sea, ahí se perdió una gran oportunidad. También, si los comunistas hubieran superado sus diferencias,
el monárquico Paul von Hindenburg jamás hubiera llegado a presidente como lo hizo en 1925, ¿no? Primero había un presidente socialdemócrata, digamos, y después cambió a von Hindenburg a los 6 años, ¿no? Y ese es como un punto de inflexión, porque quien era el viejo mariscal de campo del Imperio Alemán, era toda una institución, incluso fue mucho más respetuoso de la Constitución de lo que se esperaba, y que también, es verdad, se negó hasta el final a entregarle el cargo de canciller a Hitler. Bueno, estuvo lejos también, hay que decirlo, de ser un republicano convencido por lo menos, y no dudó en hacer uso de la potestad que le otorgaba la Constitución para suspender las garantías y disolver el Parlamento según las necesidades políticas. A propósito de Hindenburg, Ulrich recoge una frase de Theodor Lessing, el filósofo de la cultura, con la que se puede graficar tantísimos líderes y momentos de la historia argentina, así que déjenme leérsela. Dice: según Platón, los filósofos deberían ser los líderes del pueblo. No sería precisamente un filósofo el que estaría subiendo al trono con Hindenburg. Más bien sería solo un símbolo representativo, es un signo de interrogación, un cero. Uno podría decir, dice, mejor un cero que un Nerón. Pero la historia muestra, por desgracia, que siempre detrás de un cero se oculta un Nerón. Fabulosa la frase. Póngale después usted el nombre propio, ¿no? Bueno, volviendo a la cuestión de las oportunidades, fue la ruptura de la coalición entre el centro y los socialdemócratas allá por 1930 lo que abrió, dice Ulrich, la última puerta y allanó el camino a lo que sucedería 3 años más tarde, en el 33, después de varias conspiraciones, ¿no? Intrigas palaciegas, donde ahí intervino el ex canciller von Papen, ¿no? Que a su vez estaba sediento de venganza porque lo habían desplazado. Bueno, él acuerda con Hitler formar parte de su gobierno y lo convence a Hindenburg para que finalmente designe al Führer como nuevo canciller. Y este punto es a tener en cuenta porque, si bien es cierto que Hitler fue el más votado, sus votos nunca se acercaron ni por asomo, diría yo, a ese 50+1 que hacía falta para formar gobierno sin depender de coaliciones, ¿no? De hecho, ni siquiera siendo el más votado, que no fue, y ni siquiera en esas condiciones tuvo la aprobación de von Hindenburg. Hubo varias elecciones, ¿no? Ahí una sacó 33, otra sacó 37, ahí, pero nunca superó ese límite. Pero digo, ni en esas condiciones, ni siendo el más votado, había logrado convencerlo a von Hindenburg porque sospechaba de él. Por último, el episodio inflacionario, no lo había mencionado, pero que también suele señalarse. Ese fue un episodio inflacionario que atravesó el gobierno socialdemócrata y que para muchos fue determinante. De hecho, Ulrich menciona a 3 grandes personalidades de la época que lo grafican así. Les los leo. Stefan Zweig, por ejemplo, en su autobiografía dice, en El mundo de ayer se llama la autobiografía, afirmaba que nada había vuelto al pueblo alemán un pueblo tan amargado, tan lleno de odio, tan listo para Hitler como lo volvió la inflación. Hafner, en el libro Historia de un alemán, indicaba que esa vivencia de un dinero que se evaporaba dejó a Alemania lista, no para el nazismo en particular, pero sí en general para cualquier aventura fantástica. Y Thomas Mann indicó, hay un camino recto que lleva del delirio de la inflación alemana al delirio del Tercer Reich. Son frases contundentes, ¿no? Que marcan ahí una continuidad. Por supuesto podemos no estar de acuerdo, pero Ulrich dice que eso es un error, digamos, que ellos lo vieron mal, ¿no? Y a favor de Ulrich alguien podría decir, bueno, es que finalmente entre esa inflación y Hitler pasaron 10 años, ¿no? Más allá de que es cierto que la crisis del 29 le pegó muy, muy fuerte a Alemania por diversas razones, ¿no? Por los capitales que tenían préstamos con Alemania, como fue afectado a Estados Unidos, eso repercutió en Alemania. Más allá de eso, y que naturalmente la crisis económica con mucha juventud sin trabajo, etcétera, eso también era la carne de cañón para el auge nacionalista, pero la inflación en sí misma había sido superada. Por supuesto, ahora si volvemos a la metáfora o a la comparación, bueno, en la Argentina la respuesta en las urnas a las inflaciones altas no fue el fascismo,
sino el apoyo a gobiernos que emplearan ajustes y que la controlaran. Estoy pensando en Menem, obviamente, y estoy pensando ahora en Milei. Sin llegar a concluir que la inflación crea monstruos, sí podría decirse que al menos hace a la sociedad más permisiva al momento de aceptar políticas de shocks, porque, bueno, está bien, todo argentino lo sabe, no hay nada peor que el dinero, ¿sí?, perdiendo el valor día tras día, lo sabemos. Esto sea con la hiperinflación de Menem, con la de Alfonsín, con que después también tuvo ahí su réplica con Menem, o sea en la de Alberto Fernández, que no fue una hiper, pero más de 200% en un año. Fue terrible, ¿no? En síntesis, entonces, para no hacerlo tan largo, a ver, mientras no exista un giro autoritario de Milei, y yo insisto que no nada hace pensar que ese sea el camino, el caso de la República de Weimar, al menos tal como lo expresa Ulrich, puede ser útil, pero ya no como advertencia de la llegada del monstruo, sino para poner sobre la mesa la responsabilidad de los distintos actores que lograron que Milei llegue al poder, y el modo en que las acciones de estos actores podrían haber cambiado la historia. Esa es una comparación mucho más incómoda que la torpemente falsa comparación entre Hitler y Milei, ¿no? Es la comparación entre los actores que posibilitaron la llegada de Milei, que no es Hitler. A ver, naturalmente es una tontería equiparar, no sé, las intrigas palaciegas de von Papen operándolo a von Hindenburg con las internas a cielo abierto que paralizaron el gobierno del Frente de Todos. Boludeces no. Pero sí es cierto que Milei llega por una, no sé, casi imposible de rastrear, casi efecto mariposa, si quieren, digamos, cadena de errores, mezquindades y cálculos, yo diría malos cálculos políticos de sus adversarios. A ver, otra vez, insisto, es infinita la cantidad, no sé, entonces no quiero enumerar en detalle, y para no irnos hasta el 2001, o incluso retroceder para comprender qué originó el estallido del 2001, vamos a la historia más o menos cercana de los últimos 10 años, o casi 20 años, vamos a decirlo así. O sea, podemos ir a la crisis del 2008, donde se genera un parteaguas en la sociedad, para luego mencionar a Hugo Moyano, por ejemplo, a Massa, rompiendo el espacio kirchnerista, al boicot del propio gobierno kirchnerista a su candidato Scioli, a candidatearlo a Aníbal Fernández en la provincia, al desastre económico de Macri a partir del 2018, pero bueno, que se venía gestando, por supuesto, se venía gestando por los propios errores de Macri, ¿no? A la ya mencionada, si quieren, parálisis del gobierno que lo reemplazaran, me refiero al gobierno de Alberto Fernández, entre la intransigencia de unos y la pusilanimidad de otros. Y, por último, yo agregaría a la autodestrucción de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Insisto, mencioné algunas cosas bastante a nivel general, ¿no? Y cada caso merecería una explicación y, bueno, tendrá sus justificaciones o no. Pero, en todo caso, me centré en lo que podría considerarse errores no forzados, para no incluir ahí, bueno, el modo en que los adversarios políticos jugaron su propio partido. Estoy pensando ahí, me parece, especialmente en lo que fue el gobierno de Cristina, donde hubo una oposición que fue muy, muy brava, digamos, ¿no? Para ser generoso, ¿no? Muy poco republicana, digamos, ¿no? En fin. Bueno, teniendo entonces la suerte de que Milei no sea Hitler, ahora falta, y con esto concluyo, y ahora falta que nuestros dirigentes sean lo suficientemente inteligentes, generosos y responsables para no cometer los errores que en distintos momentos de la historia abrieron justamente la puerta a lo desconocido. Y que solo se pueda sin Cristina. Llega el carnaval de la región. Te esperamos el sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de marzo desde las 20 horas en la avenida Horacio Sestino en pleno centro ensenadense. Una fiesta de acceso libre y gratuito. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa.
Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Ingresá a corazondezonasur.com.ar, la primera web municipal de adopción animal de Berazategui. Vas a poder conocer y adoptar perritos y gatitos e informarte acerca de todos los servicios disponibles para cuidar a los animalitos de compañía en tu ciudad. Berazategui, corazón. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia. Encontré una entrevista a Peter Thiel. Ustedes lo deben conocer, un empresario, ¿cómo podemos llamar? A ver, inversor de capital de riesgo, conocido por ser el cofundador de PayPal, también fue inversor en Facebook, fundador de Palantir, ¿sí? Además, un tipo claramente polémico por ideas radicalmente libertarias, ¿sí? Que también ha influenciado mucho en lo que es el mundo de las criptomonedas, por su posicionamiento, y que es un tipo interesante de escuchar, más allá de que quizá uno pueda estar en desacuerdo. Yo encontré una entrevista que tradujeron en Le Grand Continent, que es una entrevista muy, muy larga, así que yo para la radio la voy a cortar un poquito, después para el canal de YouTube la voy a seguir, igualmente incluso para el canal la voy a cortar, porque si yo creo que voy a estar hablando más de una hora. Así que no tiene sentido. En todo caso, si les interesa, después búsquenla y la van a leer y les va a llevar un ratito. Tiene una pequeña introducción hecha por la propia revista, por Le Grand Continent, que me parece que vale la pena, así que arranco con ello y bueno, y les leo eso con la edición que yo he hecho, que insisto, es una edición, como toda edición, arbitraria. Dice, Peter Thiel cree que hoy en día nos enfrentamos a una ralentización del progreso tecnológico. Sin embargo, dice, para uno de los inversores más poderosos de Silicon Valley, esto no es necesariamente algo malo. Se explicaría por un miedo ancestral siempre presente en nosotros. Dice, hemos interiorizado el fin de los tiempos, el Armagedón. La entrevista va por este lado, que es es un camino que uno no hubiera imaginado, digamos, ¿no? Que un libertario super inversor en Facebook, en Palantir, en PayPal, etcétera, nos hable del Armagedón y del fin del mundo y de la venida del anticristo. Pero por eso creo que justamente vale la pena. Continúo, dice, a diferencia de otros, Thiel propone un análisis que sería racional en lugar de teológico y de inspiración girardiana. Para él se encarna en la posibilidad que tienen los seres humanos de destruir el mundo en ausencia de cualquier límite a la tecnología. Juicio final o no, los avances científicos acercarían inevitablemente al mundo al Armagedón final. No es el primero que lo dice, por cierto. Y en este arco histórico, el arma nuclear representa un primer punto de inflexión, y hoy en día el desarrollo de la inteligencia artificial militar sería uno nuevo. Pero el cofundador de PayPal y Palantir no es por ello un ludita. Ustedes recuerden, los luditas son, ese es aquel movimiento de trabajadores textiles ingleses del siglo XIX que estaba en contra de la introducción de nuevas máquinas en la industria, y lo que hacía era las rompía, ¿no? Así que no es un ludita.
como libertario, alerta sobre la posible aparición de un gobierno mundial totalitario. Yo ya les adelanto, ese va a ser el anticristo. Que aspiraría a la máxima regulación de las nuevas tecnologías. Según quien abrió las puertas de la Casa Blanca a los nuevos tecnocesaristas al apoyar al primer Donald Trump, este posible Estado mundial representa el otro riesgo existencial para la humanidad, lo que les decía antes, el anticristo. Entre el Armagedón y el anticristo existe, según Peter Thiel, una vía alternativa. Si traducimos la gran entrevista catecónica, catecón tiene que ver, y lo va a repetir, pero lo adelanto porque si no va a quedar ahí. El catecón es como una figura, es un concepto que aparece también en los textos sagrados y que es algo así como lo que contiene. Lo que contiene. Entonces, piénselo ahora en términos de eso, lo que contiene al anticristo. Creo que es la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, creo que está ahí, ¿no? Entonces el catecón es como un poder o una entidad que retarda y que impide la manifestación del anticristo. Así que viene por ahí, ¿eh? Quédense, digamos, está bien esto, quédense, interesante. ¿Sí? Bueno, les decía entonces que esta entrevista se la dio a Peter Robinson para el podcast Uncommon Knowledge de la Hoover Institution y fue publicada con el título original de Apocalypse Now. Bueno, sí, obviamente. Es Peter Thiel on Ancient Prophecies and Modern Tech. Bien, empieza la entrevista. Dice, bueno, comencemos con dos citas. La primera está en Mateo 24, 35, 36. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero cuanto a ese día y a esa hora, nadie los conoce, ni siquiera los ángeles del cielo. Y la segunda, dice, es suya, le dice a Thiel. Dice, no sabemos ni el día ni la hora, pero tal vez podamos adivinar el siglo. Bueno, explíquenosla. ¿Qué quiere decir usted con esto? Bueno, dice Thiel, el fin de los tiempos es un tema muy amplio. Se inscribe en la cuestión más amplia de la extraordinaria historia de nuestra época, en resumen, el mundo moderno desde el Renacimiento, marcada por constantes avances científicos y tecnológicos. Hoy en día existe un sentimiento muy profundo de que algunas cosas están cambiando. Hay ámbitos de la tecnología, ya sea la tecnología militar o las comunicaciones, en las que las cosas no son ni atemporales ni eternas. La revolución de la pólvora en el siglo XVII, por ejemplo, trastornó la estructura social y política del mundo. Creo en la existencia de un arco histórico en el que la tecnología, si bien no es el único motor, desempeña un papel importante. Por supuesto, hay muchas otras formas de abordar esta cuestión, pero se puede considerar que algunos aspectos de la tecnología que han adquirido una importancia considerable en los últimos 2 siglos tienen una dimensión apocalíptica. Ahora bien, continúa Thiel, dice, me parecería extraño no intentar establecer un vínculo con la tradición bíblica. Mientras que las armas nucleares pueden hacer llover fuego y azufre y destruir el mundo, la tradición bíblica dice claramente que tal evento podría ocurrir, aunque no dice que sea inevitable. ¿No deberíamos al menos preguntarnos cómo pueden influirse mutuamente estas cosas? Bueno, acá voy a pegar un salto, les había adelantado que la edité bastante la nota porque era muy, muy larga. Una nota reciente. Continúa ahí el entrevistador. Dice, bueno, Sir Martin Rees, en su libro Our Final Century, escribe: la amenaza nuclear se verá eclipsada por otras amenazas que podrían ser incluso igual de destructivas y mucho menos controlables. Las tecnologías avanzadas ofrecerán nuevos instrumentos para sembrar el terror y la devastación. Las comunicaciones instantáneas a escala mundial amplificarán su impacto en la sociedad. Si son posibles accidentes catastróficos como la creación o la liberación accidental de un agente patógeno nocivo de rápida propagación. Creo que tenemos un 50% de posibilidad de sobrevivir hasta el final del siglo actual. Bueno, parece visionario, continúa el entrevistador. Si leamos ahora el Apocalipsis 16:16. Los espíritus demoníacos reunieron a los reyes en el lugar llamado en hebreo Armagedón. O sea, hay que mencionar esta palabra, Armagedón. Es importante en su análisis porque se refiere a una especie de evento cataclísmico final. Se hablaba de ello hace unos 2000 años en el Apocalipsis, así como hace 21 años en Martin Rees. Y Thiel responde, sí, y creo que hay una forma de abordar este tema de una manera mucho más racional y no teológica. Podemos hablar de riesgo existencial. Existe un riesgo existencial de guerra nuclear. Existe un riesgo existencial relacionado con las armas biológicas. Quizá también con los robots asesinos o los sistemas de armas autónomas guiados por inteligencia artificial. Existe un riesgo existencial
relacionado con el medio ambiente, no solo con el cambio climático, sino con muchas otras dimensiones en las que se puede argumentar que solo tenemos un planeta y que debemos tener cuidado de no destruirlo por completo. Ahí interviene el periodista y le dice, bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, evidentemente no sé tanto como usted, pero nunca he conocido una tecnología que haya suscitado tanta controversia desde su aparición. Muchos dicen que no hay que preocuparse tanto y que la inteligencia artificial traerá avances espectaculares como descubrimientos médicos en cadena, una abundancia tal que ya no tendremos que preocuparnos por el trabajo. Por otro lado, hay personas menos optimistas que se preocupan en particular por los efectos de la inteligencia artificial militar. He encontrado esta cita interesante en el último libro de Henry Kissinger, escrito junto con Eric Schmidt, de The Age of Artificial Intelligence and Our Human Future, de 2021. Dice, imaginemos una guerra entre China y Estados Unidos con armas dotadas de inteligencia artificial. Nadie ha probado realmente estas armas a gran escala y no se sabe exactamente qué pasaría si se enfrentaran aviones de combate equipados con IA. Nos encontraríamos en un mundo potencialmente destructivo. Dicho esto, entonces, en su opinión, le dice, ¿cómo debemos entender la IA? Y Thiel le dice, la IA es en parte una incógnita. Puede significar muchas cosas diferentes. Sigue estando mal definida. Puede referirse tanto a la próxima como a la última generación de computadoras o a todo lo que hay entre medias. La definición clásica de IA era la de un sistema que superaba la prueba de Turing. Es decir, que hasta cierto punto podría hacerte creer que era un ser humano. Esa es la famosa prueba de Turing. O sea que vos no pudieras identificar si era un humano o era una máquina. Esta prueba no se superó hasta la aparición de ChatGPT a principios de 2023. Se trata de una evolución importante. ¿Y si le parece un cambio tan importante como el de 1945? Bueno, en el ámbito de la informática creo que equivale a la llegada de Internet a finales de los años 90. Hay tantas formas diferentes de aplicarla, tanto buenas como peligrosas, que es difícil de prever. No estoy del lado de los luditas, dice. Siempre intento estar más bien del lado de la protección. Pero si tuviera que participar en el debate que se está produciendo en Silicon Valley, creo que la corriente que está ganando es el altruismo efectivo. Aquí la gente de la revista hace una aclaración respecto de qué es esto del altruismo efectivo y se los voy a leer. Dice, el altruismo efectivo es un movimiento de pensamiento nacido a finales de la década de 2000 que tiene como objetivo evaluar sistemáticamente los medios para tener un impacto positivo en el mundo. Esta corriente, controvertida pero ampliamente dominante en Silicon Valley, agrupa sin embargo realidades muy heterogéneas. Como declaraba Antonio Casilli en nuestras páginas, en Le Gran Continent, las propuestas de esta corriente no solo se basan en una propuesta para el futuro. Por un lado, la visión de Silicon Valley da por sentado que el trabajo desaparece y que hay que inventar una forma de hacer beneficencia, de altruismo efectivo. Por otro lado, se parte de un supuesto totalmente diferente según el cual no se puede prescindir del trabajo. En este paradigma, los trabajadores no desaparecen, como mucho se hace un esfuerzo por invisibilizarlos y enviarlos a otro continente, pero la fuerza de trabajo subsiste y aumenta en otros lugares. Bueno, esta es como la discusión. Aunque, Thiel se inclina por lo del altruismo efectivo. Esto de, no hay más laburo, así que vamos a tener que darle una guita, un estipendio mensual. Bueno. Continúo. Este debate se centra en el hecho de que existen muchos casos límite peligrosos con la IA, que debemos ser muy cautelosos y que no sabemos realmente cómo va a funcionar todo esto. La IA no se convertiría necesariamente en una superinteligencia divina, lo que sería una especie de transhumanismo futurista absurdo. Podría manifestarse primero como un sistema de armas instalado en un dron que queremos hacer autónomo. Este sistema podría adaptarse posteriormente a armas de ataque. Dada la actual carrera armamentística entre Estados Unidos y la China comunista, ¿hasta dónde llegará la influencia de la IA? Siempre se puede acusar a quienes se preocupan por los riesgos existenciales de ser luditas, pero en mi opinión, lo que se les debería reprochar es no ser lo suficientemente apocalípticos. La mayoría de las veces solo se centran en un aspecto de los riesgos. No sé, Greta Thunberg, por ejemplo, solo se preocupa por el clima. No se preocupa por la IA, las armas nucleares y mucho menos el COVID. Ese virus que básicamente fue creado en un laboratorio de Wuhan, dice. A menudo he pensado que habría que reunir a todas estas personas que se preocupan por los riesgos existenciales en una sala, dejarles debatir y decidir su jerarquía. Pero si tuviéramos que llevar a este ejercicio hasta el final, me gustaría añadir otro riesgo existencial que en mi opinión es tan importante como todos estos riesgos tecnológicos relacionados con la guerra nuclear, las armas biológicas incontrolables y la IA militarizada con sistemas de armas autónomos. Me refiero al riesgo de un gobierno mundial totalitario. Ese es el punto. Recuerden cómo habíamos arrancado la entrevista, ¿no?
O sea, al igual que con todos los demás riesgos existenciales, finalmente Thiel es un libertario y tiene un problema con el gobierno, pero en este caso con un gobierno a su vez a escala planetaria. Es difícil, sería el antikantianismo total, la antiglobalización total. Es difícil medir esta posibilidad de forma probabilística, ya que solo tenemos un mundo. Una vez que se establezca un gobierno mundial totalitario, será imposible dar marcha atrás. Si menciono este riesgo es porque me parece que la solución implícita a todos los demás tipos de riesgos existenciales consiste en recurrir a una especie de Estado mundial muy poco democrático que regule estrictamente y ponga fin a estas tecnologías. Si Greta consigue convencer a todos los habitantes del planeta de que se desplacen en bicicleta, quizás sea una forma de resolver el problema del cambio climático, pero eso es como caer de Caribdis a Escila, ¿no? ¿Te acuerdas que esos son los dos monstruos que están ahí en el sur de Italia, digamos, entre Calabria y Sicilia, y donde pasaban los barcos ahí? Bueno, te agarraba uno de los monstruos. Y bueno, usted ha dicho, el progreso se ha concentrado en un ámbito limitado, el de las computadoras, internet y quizás ahora la inteligencia artificial. Pero si la tecnología significa producir más con menos, entonces deberíamos estar asistiendo a un progreso económico espectacular. Sin embargo, no es así. Los millennials no están mucho mejor que sus padres, los baby boomers. Entonces, volvamos a la idea de la ralentización del progreso técnico. Hoy en día nos rodea una gran decepción que contrasta con la situación de hace aproximadamente un siglo. Y Thiel responde, bueno, o incluso en comparación con los años 50 y 60. Sí, era la época de la ciencia ficción optimista, como en Star Trek o los supersónicos, con coches voladores, aviones supersónicos y todo tipo de remedios contra las enfermedades. Había avances increíbles en el mundo digital, pero mucho menos en el mundo atómico. Sin embargo, creo que gran parte de lo que hacemos sigue anclado en ese mundo físico de los átomos. Cuando los avances se ralentizan, se percibe claramente una cierta estancación. La pregunta que me planteo entonces y que da lugar a debates interminables es la siguiente. O sea, ¿hay realmente menos avances y cómo se miden? Y yo tiendo a medirlo en términos económicos, observando la situación actual de los millennials, que tienen más dificultades que sus padres baby boomers a la misma edad. Aunque no estamos completamente estancados, se puede decir que las cosas no avanzan tan rápido como antes. Entonces surge la pregunta, ¿por qué nuestro mundo está tan regulado? Es cierto que como libertario siempre me gusta decir que las cosas están demasiado reguladas. Por ejemplo, la FDA regula demasiado los medicamentos. Si se regulasen los videojuegos como la FDA regula los medicamentos, todavía estaríamos jugando al ping-pong, ¿no? Por lo tanto, existe una tendencia libertaria contra la regulación. Según algunos afirman que las escuelas no enseñan nada a la gente, que no les enseñan a ser científicos, que las instituciones educativas son deficientes. Y el periodista dice, bueno, hay algo de verdad en todo esto. Y Thiel continúa, dice, bueno, el economista Tyler Cowen sostiene que ya se han recogido todos los frutos maduros, que había muchos descubrimientos fáciles de hacer, pero que ahora la despensa de la naturaleza está vacía y que hay que esforzarse mucho para hacer un nuevo descubrimiento, aunque sea modesto. Quizás sea cierto, quizás se trate simplemente de una excusa egoísta de los baby boomers que no han hecho tanto como las generaciones anteriores. Sin embargo, hay una forma de cuantificar esta gran desaceleración. Consideremos que el ritmo del progreso en los grandes campos científicos es el mismo que hace 100 años. Probablemente hay 100 veces más doctorados hoy que hace 100 años. Esto significa que el doctorado medio es un 99% menos productivo que hace 100 años. Para mí esto es señal de un ecosistema científico que como mínimo no es muy saludable. Pero para explicar esto he llegado a una explicación global que me parece muy importante. La ciencia y la tecnología eran una trampa que la humanidad se había tendido a sí misma. Dado que existen riesgos apocalípticos, quizás era mejor ralentizar que correr hacia el Armagedón. Nací en 1967. A menudo expreso mi frustración por estar atrapado en estos edificios de oficinas o casas de varias décadas de antigüedad, donde todos los aspectos de nuestra sociedad parecen cojos, estancados, poco enérgicos, poco viriles, donde en resumen no pasa nada. Me pregunto si en un mundo al estilo de los Jetson estaríamos aquí sentados hablando de ello, o si ese mundo se habría autodestruido antes. En 1962 el pulso nuclear entre el presidente John Fitzgerald Kennedy bajo los efectos de las anfetaminas y Khrushchev funcionó. ¿Habría funcionado siempre? Interviene el periodista. Se le he oído decir que Facebook se benefició de 10 años de buena prensa antes de que el proyecto se deteriorara en la opinión pública. La IA pasó de ser algo bien visto a una calamidad en aproximadamente un mes. Usted dice que hay muchas explicaciones para esta desaceleración tecnológica, pero la explicación en la que creo es que la tecnología se ha vuelto aterradora. Ahora desconfiamos de ella, ya no la aceptamos como antes. Así es como se suponía que iban a ser las cosas al final de la Guerra Fría, en cierto modo. Se suponía que Rusia funcionaba, había democracia y libre mercado.
En cambio tenemos a este loco de Putin invadiendo Ucrania. En este momento debería haber una paz, al menos rudimentaria, en Medio Oriente. Quizás la contradicción más llamativa con respecto a nuestras expectativas es que se suponía que China sería democrática hoy en día, que seguiría el modelo de Corea del Sur y Taiwán. Bueno, y ahí lo interrumpe Thiel y le dice, bueno, esa era la profecía de Fukuyama. Y dice, bueno, pero las cosas no han salido como se esperaba. A esto se suma nuestra propia sensación de polarización en Estados Unidos. Es muy difícil de definir, pero tengo la impresión de que hay muchos temores flotando en el aire. Bueno, le daré un ejemplo. Muchos de mis amigos conservadores son muy críticos con Fauci. ¿Se acuerdan de Fauci, no? El inmunólogo estadounidense que fue el asesor en jefe de la salud pública con... bueno, en realidad fue con varios presidentes, pero que después se le cargó a él lo de la pandemia. Dice, bueno, los confinamientos, las mascarillas, el distanciamiento social y la vacuna, que no ha funcionado realmente. A primera vista, estas críticas, en mi opinión, son totalmente legítimas. No era el protocolo adecuado para este tipo de gripe. Sin embargo, era más o menos el protocolo adecuado si se creía que se trataba de un arma biológica muy peligrosa y diseñada por el hombre. En ese caso, entonces sí hicimos casi todo lo que podíamos. Pero eso era precisamente lo que temía Fauci. Y lo temía tanto que ni siquiera podía hablar de ello. Por lo tanto, la verdadera crítica que yo le hago a Fauci es haber infantilizado a la población al decidir no hablar de ello. Probablemente hay muchas cosas como esta, sobre las que existe un miedo bastante vago. Tenemos tanto miedo que ni siquiera podemos hablar de ello de forma coherente. Bueno, aquel periodista le dice esto que habíamos mencionado al principio, ¿no? Dice, bueno, hay otro concepto que usted utiliza y que debemos profundizar, el catecón, lo que retiene. Dice, San Pablo, en su epístola a los tesalonicenses, dice 2:6-7, escribe, y ahora ya sabéis lo que lo retiene, catecón, para que se manifieste en su tiempo, porque ya está en acción el misterio de la anarquía. Solo lo que lo retiene, catecón, ahora lo impedirá hasta que sea apartado. Es un pasaje muy enigmático. La Iglesia nunca ha definido ese término. Los padres de la Iglesia escribieron sobre él, pero generalmente añadían que sus opiniones eran especulativas. Por lo tanto, no disponemos de una teología profunda del catecón. Pero tenemos hace 2000 años en San Pablo la noción de una fuerza que retiene el caos y el mal. Esto nos lleva al cardenal Newman, escritor del siglo XIX, gran pensador y teólogo, y en mi opinión el mejor prosista de todo ese siglo en lengua inglesa, que dice, sabemos que por la profecía que el marco actual de la sociedad y del gobierno es lo que retiene, el catecón. O sea, aquí identifica el catecón con un marco social y gubernamental. ¿Dónde identifica usted el catecón a lo largo de la historia? Y Thiel responde, como usted ha dicho, es un concepto bastante misterioso. Podríamos ver en él tanto un eco de los aspectos positivos del Imperio Romano como ciertas dimensiones políticas de la Iglesia Católica Romana. Individuos, instituciones que de una u otra forma intentan contener el caos galopante. No creo que se trate puramente de una fuerza de reacción. Se puede considerar a Metternich y al periodo post-napoleónico como catecónicos, pero el catecón también puede ser modernizador, es un fenómeno histórico. Hay formas de hacerlo que pueden ser buenas durante un tiempo, pero que no tienen por qué funcionar en todas las épocas. Siempre volvería al espectro apocalíptico del anticristo o el Armagedón. Creo que esta ciencia y tecnología galopantes nos empujan hacia algo parecido al Armagedón. La reacción natural a esto para muchos es creer que evitaremos el Armagedón creando un Estado mundial con poder real, con autoridad real. Ahora bien, hay un término bíblico para eso, es el anticristo. Mi intuición cristiana es que no quiero al anticristo ni al Armagedón. Me gustaría encontrar un camino estrecho entre ambos, un camino que nos permita evitar ambos. Ahora bien, hay formas de retrasarlo intentando hacer cosas nuevas. El catecón no es una opción puramente benedictina que consistiría simplemente en retirarse a un monasterio. Al contrario, creo que no hay nada más aceleracionista que el catecón. Si no se trata de resistencia, es lo que permite hacer tabla rasa. Según la frase de Lord Acton, para que el mal triunfe basta con que los hombres buenos no hagan nada. Yo sigo pensando lo mismo. La opción benedictina puede ser buena para la santificación personal, pero no es adecuada ya que vivimos en sociedad. Dice, bueno, Rod Dreher ha escrito un libro sobre este tema con una idea muy contundente. Dice, bueno, no quiero entrar en una discusión con él sobre la santificación personal o la salvación de las almas. Mi intuición política y social es que no retirarse es el sumum de nuestra responsabilidad como seres humanos, ya que retirarse equivale en realidad a pisar el acelerador hacia el anticristo o el Armagedón. Para quienes están en la radio vamos a poner aquí un punto final, y para los que están en YouTube yo les voy a pedir que se queden unos 10 minutitos más
porque vamos a terminar con esta charla que dio Peter Thiel, esta conversación, y que fue traducida por Le Grand Continent. Y contra todo, que ha sido un hombre libre. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011. Estamos en la recta final de la obra. Muy pronto, José Cepaz tendrá Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial para que puedas estudiar gratis y cerca. Construimos futuro. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 27 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 13 de junio. Segundo vencimiento 27 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Tiempo para nada, pero esta vez es de verdad, nada, no tengo anuncios de teatro, no leí un libro, nada. Tiempo para escuchar el audio de los amigos del municipio de Morón. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Bueno, tiempo para un chivo personal, por supuesto. Sí. Bueno, entren al canal de YouTube, youtube.com/palmadante. Ahí suscríbanse, toquen la campanita, todo eso es gratis. Fíjense todo el material que hay ahí. Están los archivos de programas enteros. Después están las secciones del programa en imagen. Después hay contenido que no entró en el programa. A veces hay análisis de coyuntura también. Hay clases. Después, bueno, hay cursos. Eso es lo único pago. Si les interesan los cursos también me pueden escribir por ahí preguntando. Hay un montón de cursos sobre Borges, sobre Orwell, sobre el populismo de Milei. Bueno, en fin. Así que, insisto, siempre los invito. Son bienvenidos. Ahí pueden opinar también. Péguense una vueltita que está bueno lo que se está armando ahí. Una comunidad más que interesante. Escuchemos juntos ahora el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. En Berazategui viví el deporte y la recreación durante todo el año, con propuestas deportivas municipales para toda la familia. Conoce más en berazategui.gov.ar/deportes y recreación. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Muy bien, espero que les haya gustado este programa especial, que insisto, lo hicimos, lo grabamos con varios días de anticipación. Tuvimos el editorial sobre la comparación incómoda entre Hitler y Milei, tuvimos la entrevista a Peter Thiel, que yo insisto, la pueden encontrar completa o casi completa o más completa en mi canal personal. Juana Silva fue la operadora de este programa. Juanjo Agüero, como siempre, aquí acompañando estos 9 años de programa, ha sido el productor de este programa. Yo los voy a esperar y los espero y así creo que van a estar ahí, ¿no? Sí, creo que van a estar ahí el sábado que viene a las 10. Mi nombre es Dante Palma, no estoy solo.